Magnífico. Entonces, suponía que hoy íbamos a ver con Coq un poquito de introducción a Coq con Manuel, pero pues ya ven lo que pasó. Entonces, pues vamos a repasar un poquito ya lo que faltó de lógica de separación. No es mucho, realmente no nos vamos a meter muy de fondo a lógica de separación. Lo que vamos a tratar de hacer es solo ver qué cosas tiene, cómo se comporta y algunas propiedades. Vengo un poco oxidado porque no súper preparé, no súper estudié como esto que voy a dar, entonces a lo mejor por ahí me trabo por ahí, pero creo que no va a haber mayor problema. Entonces, como habíamos mencionado, la lógica de separación es una extensión a la lógica de Hoare que ayuda, que modela de manera más adecuada estructuras de datos mutables. A diferencia de la lógica de Hoare está diseñada para mostrar la corrección de programas o comandos escritos en el lenguaje imperativo IMP, ¿no? Que es muy sencillo. Es muy sencillo en muchos sentidos, ¿no? Tiene muy poquitos constructores, tiene muy poquitas, casi es lo más lacónico que puede ser, ¿no? Y uno de los puntos en donde es muy sencillo es en la noción de memoria, ¿no? La noción de memoria la tenemos modelada a través de localidades, ¿no? A través de variables de que representan localidades. Y eso solamente se podía modelar de manera muy sencilla, pues mediante una tablita, ¿no? Teníamos la tablita donde decíamos, pues aquí en la localidad X voy a tener el valor 5, en la localidad Y voy a tener el valor 7, y así nos vamos con todas las localidades, ¿no? Tenemos una cantidad infinita de localidades, infinito en potencia, semejante como una máquina de Turing tiene una cantidad infinita en potencia de espacios en su cinta, pero al final del día es muy sencillo, ¿no? O sea, no hay demasiada, no podemos construir objetos muy complejos o lo tenemos que hacer con ciertos medios, ¿no? Por ejemplo, en el semanal venía algo muy semejante, ¿no? Normalmente cuando les ponen ciertos tipos de estructuras de datos como listas, es común generar algoritmos sobre esas estructuras de datos, ¿no? Aquí no podemos tener tal cual estructuras de datos o tenemos que almacenar de manera muy manual los elementos de las estructuras de datos en las localidades, ¿no? Como lo hizo, el ejercicio 1 del semanal básicamente era una forma de proyectar lo que es una lista de dos elementos en dos localidades, ¿no? Ya de por sí ahí ya se podía volver medio engorroso. Ahora imagínense si tuviéramos más localidades, ¿no? El lenguaje imperativo IMP, precisamente como solo tienes las localidades, no podemos maniobrar de manera muy interesante con las localidades, ¿no? No podemos, por ejemplo, iterar sobre todas las localidades en un cierto rango, ¿no? Como a lo mejor lo podemos hacer en algunos lenguajes ya como Python, ¿no? Que podemos decir, pues sobre todos los elementos de alguna lista dada, ¿no? Que ya hasta trae anotaciones y trae sintaxis para hacer esa clase de cosas, ¿no? Aquí, en cierto sentido, es muy burdo. Tenemos que hacerlo todo muy manual. Tenemos que estar teniendo estar persiguiendo cuáles son las localidades e irlas actualizando de manera concorde y a conciencia, lo cual puede hacer que para hacer cosas interesantes pues necesitemos, ¿cómo se llama? Comandos bastante complejos. Entonces, la lógica de Hoare lo que va a hacer es permitir que haya, no la lógica de Hoare, la lógica de separación lo que va a hacer es permitir que haya ya ciertos objetos o estructuras de datos mutables que son un poco más complejas como solo lo era en el lenguaje IMP, ¿no? Ya vamos a poder a lo mejor tener alguna cierta estructura A que va a tener ciertos campos. Lo podemos pensar como en el paradigma orientado a objetos. Podemos pensar como que A es un objeto y pues los objetos van a tener atributos y vamos a poder acceder a sus atributos mediante el operador punto, ¿no? En el caso, por ejemplo, de arreglos, pues podríamos pensar que esos atributos son básicamente las entradas de los arreglos y estas estructuras de datos suelen ser un poco más ya complejas y por lo tanto, más interesantes más que nada. Y al ser más interesantes, pues van a poder ayudarnos a modelar de manera más sencilla programas más complejos, más interesantes, ¿no? Porque casi todos los programas pues, ya requieren alguna estructura de datos. Ahora, aquí el problema va a ser que cómo vamos a modelar la memoria correspondiente a esta clase de objetos. La memoria, normalmente en lógica de Hoare solo teníamos esta memoria que es muy sencilla, que solo tenemos ahí una tablita, pero ya cuando tenemos objetos mutables necesitamos una memoria
que normalmente se le suele llamar el heap o el montículo, donde almacenamos todos los objetos y ahí vamos a tener sus variables. Ahí vamos a tener lo que vale, ¿no? Y como eso puede ser un poco ineficiente, también se modela la noción del apuntador, ¿no? En el heap íbamos a tener así el objeto. Los objetos en sus atributos pues, van a tener apuntadores y los apuntadores van a llevarnos a una tablita que es el stack, donde vamos a tener justamente el apuntador y cuánto vale, ¿no? Y entonces ya con eso se aproxima mucho más a cómo funcionan ciertos lenguajes ya más actuales, ¿no? Todavía sigue siendo bastante escueto en muchos sentidos, le falta todavía más cosas para modelar adecuadamente, pero nos va a ayudar a modelar esto. El problema que va a venir podríamos suponer que, cámara, decimos, pues vamos a meter esta clase vamos a extender nuestro IMP a que también tenga esta clase de objetos y que también tenga este tipo de estructuras con acceso a ciertas atributos de algún objeto, de alguna estructura de datos, y podemos hacer que todas las reglas funcionen igual, ¿no? Pues, ¿cuál va a ser el problema con hacer eso? Y el problema con hacer eso es que cuando empecemos a querer reasignar o mutar los datos, entonces vamos a tener que estar cargando, como lo vieron justo con el arreglo, con la noción de actualiza, o con el update, también le había llamado. Si tenemos, por ejemplo, un arreglo y tenemos la entrada y queremos el valor que queremos ver, entonces mutar, a lo mejor lo podemos hacer a través de alguna operación como la de actualiza, y el problema es que como estas deducciones son en cierta forma lineales, bueno, no lineales, es como que van heredando la estructura sintáctica. Por ejemplo, aquí en el if, la regla nos va a decir que, pues, quieres ver cosas del if, pues te puedes ir directamente a cosas del booleano, de la guardia, y ver cómo se comporta con el comando, ¿no? Con el comando primero, ¿no? Entonces, como que aquí se está cargando completamente con una subexpresión. El problema es que si metemos esta clase de expresiones, así como van, al estarlas cargando, va a ser, nos va a empezar a complicar las cosas, porque si queremos empezar a hacer muchas actualizaciones, pues vamos a tener que estar cargando con una actualiza, después de otro actualiza, después de otro actualiza, y eso puede hacer que si tenemos una estructura que estamos actualizando muchísimo, por ejemplo, algo tan sencillo como un algoritmo de ordenación o ni siquiera ordenación, de reversa, en un arreglo, si pensamos a que esta estructura es un arreglo, y estamos queriendo, por ejemplo, invertirlo, intuitivamente hablando, ese algoritmo puede ser bastante sencillo, pero a la hora de llevarlo a mostrar las propiedades mediante lógica de Hoare, el algoritmo va a estar haciendo muchas actualizaciones de valores, ¿no? Va a estar mutando muchos datos. Al estar mutando muchos datos, pues vamos a tener que estar cargando cosas como así, ¿no? Actualiza lo que salió de aquí, después así con una J y digamos, qué sé yo, con un valor B0 y después otra vez otro actualiza. Entonces, pues, esto puede crecer horriblemente y hacerlo muy poco manejable. Y muchas veces los espacios donde estamos actualizando a lo mejor ni siquiera coinciden, ¿no? Así el I y el J puede ser que sean entradas distintas. Entonces, como que no nos debería de poder afectar esto, pero si lo vamos manejando de esta manera muy simple, se puede volver bastante engorroso. Entonces, como dije, la lógica de separación es una extensión a la lógica de Hoare, es decir, todas las reglas que ya tenemos en lógica de Hoare las vamos a seguir teniendo, y pues aquí estaban, ya las habíamos estudiado, la de asignación, condicionales, bla, bla, bla. Pero lo que vamos a querer hacer es tratar de modelar de mejor manera cómo podemos acceder a ciertos atributos de ciertas estructuras de datos. Entonces, un poco la idea. Por ejemplo, si digamos que tenemos esto aquí, ¿no? Esto cómo se demostraba en lógica de Hoare, era bastante sencillo, ¿no? Básicamente la idea era ir haciendo sustituciones. Entonces, por ejemplo, si, lo podemos ir pensando de atrás hacia adelante. Entonces, por ejemplo, queremos ver esta secuencia de asignaciones, ¿no? Queremos ver que esta propiedad se cumple. Si siempre que lo que venía en la variable A fuera más grande que la variable B,
lo que va a terminar siendo en la variable C va a ser más grande que lo que había en la variable B. ¿Y por qué? Porque a C lo estamos dando como el sucesor de A, entonces aquí como que en el fondo vamos a tener como un C más 1, como, sí, ¿no? C va a ser como A más 1, entonces C menos 1 va a ser A, y en B vamos a tener B menos 1, ¿no? Y entonces aquí vamos a tener B menos 1. Y si esta ya se daba, pues en particular esto de aquí se daba, ¿no? Y ya no va a haber mayor problema, ¿no? Entonces, esta clase de operaciones solo mutan las localidades y se modelan de forma bastante sencilla, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, podemos poner eh, la regla con la asignación era solamente sustituir en esta propiedad todas las ocurrencias de C por B menos 1, ¿no? Entonces esto aquí se puede ver como B menos 1 menor no, todas las ocurrencias de B, perdón, las ocurrencias de B por B menos 1, ¿no? Entonces aquí está, si nos vamos hacia atrás, se vería así. Luego de aquí, ¿qué podemos hacer? Aquí podemos, todas las ocurrencias de C las vamos a cambiar por A más 1. Entonces todo aquí se puede ver como A más 1 mayor que B menos 1. Y si A más 1 es más grande que B menos 1, entonces vamos a tener que, a lo mejor aquí me faltó un cachito. Entonces vamos a tener que A es mayor o igual que B menos 1. Y espera, creo que aquí algo estoy haciendo raro. Deja reviso mis notas. ¿Cómo era? No. Claro, claro, claro. Esta de aquí, A menor, mayor o igual a B, implica esta de acá, ¿no? Está más sencilla, porque si A es mayor o igual a B, si le sumas A más 1, sigue siendo mayor o igual a B. Bueno, aquí vamos a esto lo podemos ver así, ¿no? A mayor o igual a B implica que A es mayor o igual a menos 1, y esto implica a su vez que A menos 1 es mayor estricto que B menos 1, ¿no? Y entonces, aquí solamente aplicando esta regla salía muy sencillo, ¿no? Ya me acordé que era lo que quería llegar. Ok, entonces, este hilo se me había ido. Entonces, la lógica de separaciones nos va a ayudar a omitir todo este show. Entonces, antes de llegar a las reglas de lógica de separación, quería recordar, ya me acordé por qué quería recordar esto. Quería recordar cómo funcionaba la regla de asignación, que estaba aquí escrita. La regla de asignación que básicamente era con sustituciones, ¿no? Y aquí en este ejemplo, justamente la idea de las sustituciones era irlas haciendo hacia atrás, ¿no? Esta noción de irlo haciendo hacia atrás puede ser un poco compleja, puede ser un poco extraña, ¿no? Entonces, hay una alternativa a la regla de separación, a la regla de asignación, que ya la podemos pensar hacia adelante. Por ejemplo, la regla de Floyd es justamente una versión equivalente de la de asignación que sirve para pensar las cosas hacia adelante. Entonces, ¿cómo está enunciada? La regla de Floyd básicamente dice que si tenemos que una propiedad se cumple, aquí estamos pensando que esta propiedad tiene ocurrencias libres de la variable x. Si esta propiedad se cumple y luego reasignamos x con e, entonces aquí lo vamos a traducir a un existencial. Ajá. Estamos pensando más que nada, creo que era que P tenía ocurrencias de... Sí. Esperen, ya se me fue el hilo. Claro. Sí, P va a tener ocurrencias de X y después de que reasignamos a X, esa propiedad se puede ya no cumplir, ¿estamos de acuerdo? Después de que decimos, X es E,
si X cumplía antes una propiedad, digamos que X era igual a 1 y aquí estamos igualando X igual a 2, a lo mejor esa propiedad ya no se cumple porque X ya no es 1. Entonces, lo que está modelando aquí este existe es el valor viejo que tenía la variable X, ¿no? Entonces, este existe X' nos va a decir que si cambiamos las ocurrencias de que el X va a ser exactamente cambiar las ocurrencias de X por X', que es el valor viejo, y también vamos a tener que, y esto justamente nos está modelando, este cachito de aquí, nos están modelando el que está, la resignación, ¿no? Este E, al sustituir las ocurrencias de X por X', va a ser lo que es, en cierta forma, el E normal, ¿no? ¿Por qué? Porque como X ya tiene el nuevo valor, al cambiarla por el valor viejo, entonces es como echarnos hacia atrás de esta parte, ¿no? Y esta propiedad es como X' representa el valor viejo, si cambiamos todas las ocurrencias de X por su valor viejo antes de ser reasignado, entonces va a seguir cumpliendo la propiedad. Entonces, esta regla de Floyd nos puede ayudar bastante a modelar adecuadamente nos puede ayudar a hacer asignaciones, a hacer esta clase de razonamientos, pero hacia adelante, a diferencia de aquí, que los hacemos hacia atrás. Entonces, ¿no los he perdido? ¿Todo bien? ¿Vamos bien? Entonces, vamos a hacer este mismo ejemplo, pero con la regla de Floyd. Entonces, aquí lo que podemos hacer es escribir, aquí con la regla de Floyd tenemos esta propiedad y vamos a reescribirla con un existe, ¿no? Entonces, esto de aquí, entonces, esto de aquí, vamos a escribir la propiedad con el existe, ¿no? Entonces, esto va a ser un existe, ¿cómo era la regla? Un existe, como estamos aquí reasignando la C, va a ser un C', tal que, ¿qué es lo que hace? A X, es decir, nuestra C, va a ser igual a más 1, donde las ocurrencias de C, esto de aquí lo podemos escribir así, ¿no? Las ocurrencias de C las vamos a sustituir por su valor anterior, es decir, la igualdad se daba antes y se va a cumplir la propiedad. ¿Cuál era la propiedad? Que A es mayor o igual a B, A mayor o igual a B, al sustituir las ocurrencias de C por C', ¿no? Entonces, esto aquí se vuelve equivalente a existe C. Aquí, cuando decimos un existe, cuando estamos haciendo pruebas, pues podemos, ya una vez que está enunciado, pues ya tener ese nombre, y entonces esto va a ser básicamente C' es igual a más 1, y es mayor o igual a B, ¿no? Aquí, como no hay ocurrencias de C, pues ya esta se queda así, ¿no? Entonces tenemos esta propiedad, ¿no? Aquí creo que tuve un error. Sí, la sustitución solo es sobre la expresión, ¿no? Entonces la sustitución, sí, la sustitución es solo sobre esto de aquí. Entonces esto se va a quedar igual así, ¿no? Entonces tendríamos esto de aquí y luego, ya que tenemos esto de aquí, podemos volver a aplicar la regla de Floyd. Y entonces, ¿qué nos va a llevar? Esto nos va a llevar a un existe B', que es el valor viejo, tal que B va a ser igual a B menos 1, donde vamos a sustituir las ocurrencias de B por B, y vamos a tener la propiedad. ¿Cuál era la propiedad? La propiedad es todo esto. Vamos a tener C igual a más 1 y A mayor o igual a B. Al sustituir las ocurrencias
de B, y entonces, aquí que nos va a quedar, ya eliminando el existe, que esta regla, aquí implícitamente estoy usando una regla de eliminación del existe, que es, si tenemos un existe x, p, tenemos p, y esto modela un poco pues si existe alguien que cumple p, entonces, pues lo bautizamos, ¿no? Entonces sea, digamos, x0 igual a ese elemento, ¿no? Y entonces ya tienes que la propiedad se cumple para x0. Pero como nos da flojera tener que estar cargando y creando nuevas variables para estos objetos, pues podemos incluso hasta ser todavía más flojos y decir, pues ¿sabes qué? Voy a seguir usando la misma variable. Entonces, esta regla lo que está modelando es un poco el cómo, cuando tenemos un existe, estamos bautizando ese objeto que existe con la misma variable, ¿no? Puede ser un poco laborioso si no tenemos cuidado con las variables, pero esta es más o menos modelada. Y la vamos a usar un poquito ya cuando estamos extendiendo la lógica de for, para las reglas de lógica de separación. Entonces aquí vamos a sustituir las ocurrencias de b por b', entonces vamos a tener b es igual a b' menos 1, y aquí vamos a dejar esto igual, y vamos a tener a mayor igual a b, ¿no? Entonces, tenemos todo ese... Tenemos ya esta reglita, ¿no? Y lo que queríamos llegar era que C es mayor o igual a B, ¿no? Entonces ya de aquí debemos de poder implicarlo, ¿no? Tenemos que C es A más 1, tenemos que B es B' menos 1, y tenemos que A es mayor o igual a B', ¿no? Entonces, si A es mayor o igual a B', por ejemplo, de esta igualdad, podríamos decir que, y esto ya lo voy a poner en azulito, podríamos decir que B más 1 es igual a B', ¿no? Esta de aquí. Y como A es igual a B', entonces vamos a tener que A es mayor o igual a B más 1, sustituyendo más. Y sabemos que A más 1 es igual a C, ¿no? Y aquí es que A es mayor o igual a B más 1, ¿no? Entonces esto de aquí nos implica que A más 1 es estrictamente más grande que B más 1, ¿no? Y si A es estrictamente más grande que B más 1, quizás hay una forma más sencilla. Pues entonces, C es estrictamente más grande que... O incluso creo que ni siquiera hacía falta eso. No, sí, así. Podía pasar para acá. De todos modos, no importa. Entonces, esto de aquí nos va a implicar que C es mayor o igual a... Mayor estricto que B más 1. Y ya de aquí llegamos a lo que queríamos, ¿no? Entonces, haciendo cuentitas, ya de ahí llegamos. Y ya solo hicimos todo razonando hacia adelante. ¿Hay dudas con esa? ¿Con la regla de Freud? Está un poco confusa, pero sí está bastante intuitiva, quiero pensar. ¿Todo bien? Sí, estas son de los que hay que ensuciarse las manos para ya que salga, ¿no? Entonces, esta regla la vamos a tomar como inspiración, porque va a haber una regla para lógica de separación que va a estar inspirada en esta, ¿no? Entonces, la vamos a utilizar como pauta. Entonces, como había mencionado ya al mero principio, la lógica de Hoare ya no ayuda a describir muy bien la memoria es muy simple, y cuando nos vamos a objetos mutables no escala bien, ¿no? No es muy buena para eso, ¿no? Entonces, en general tenemos las dos nociones, ¿no? Vamos a tener las dos nociones de memoria, que es una memoria un poco más compleja y más que nos va a ayudar a los procesos que vienen implícitos en ya cuando trabajamos con ciertos objetos que tienen atributos. Y pues esas dos memorias es el heap, que es justamente el heap es el espacio donde vamos a tener todas esas estructuras que vamos a modelar. En particular, pues ahí vamos a tener lo que sería los arreglos, por ejemplo. Ahorita vamos a hacer un ejemplo con un arreglo, pero también podríamos tener así un objeto que tenga un campo, ¿no? Y entonces aquí podemos poner el objeto field. Entonces aquí vamos a tener esta va a almacenar todos estos objetos, ¿no? Y el problema del heap es que el heap es bastante extenso para todo el programa, el heap es como
donde vamos a tener toda la memoria, ¿no? Y cuando estamos mutando ciertos objetos o ciertas estructuras de datos dentro del heap, solo vamos a estar mutando un cachito de él, no todo. Y ese era el problema para lo cual la lógica de Hoare no era sensible, ¿no? Cuando hacemos una actualización, tenemos que actualizar todo el arreglo y no solamente la entrada correspondiente, ¿no? O sea, con la lógica de Hoare siempre tenemos que estar cargando con esta actualización de todo. Y eso hace que se vuelva engorroso tener que estar lidiando con todo esto. En general, cuando estamos trabajando con objetos, pues, solo nos enfocamos en una fracción de ese objeto, ¿no? En una entrada particular, más no todo el objeto, ¿no? Querríamos que la noción de actualización solo figurara en su entrada y no en todo el objeto. Con la lógica de Hoare y trabajar con una función de actualiza nos obliga a tener que atacar todo el objeto. Entonces, se llama lógica de separación precisamente porque lo que vamos a hacer es generar reglas que nos ayuden a poder separar actualizaciones o modificaciones o mutaciones locales, ¿no? O sea, esto está modificando, si tenemos que esto, por ejemplo, le decimos, quiero que esto sea igual a 3, esto solo está modificando localmente este objeto en esta entrada, ¿no? Y quisiéramos que nos permitiera si solo vamos a modificar esta entrada, pues solo razonar sobre esa entrada y no tener que estar modificando todo el arreglo. Entonces, las reglas que van a venir que para la lógica de separación justamente modelan el cómo poder separar razonamientos a razonamientos locales, ¿no? Que solo ataquen un cacho local de la memoria. Entonces, nuestra memoria es el heap, ¿no? En nuestro heap a lo mejor vamos a querer solamente modificar un cachito, ¿no? Si estamos aquí en el del A y aquí tenemos todos los que estamos modificando, queremos que poder razonar sobre las modificaciones que hacemos de este lado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estuviéramos modificando dos cosas, por ejemplo, estamos modificando lo amarillo y lo azul, quisiéramos que los razonamientos, en general, es sensato pensar que los razonamientos o los conceptos o lo que le hagamos a este lado de la memoria no va a afectar a este otro lado, ¿no? Entonces, los razonamientos de forma concorde deben de estar también separados, ¿no? Entonces, eso va a ser un poco la idea que vamos a tener que vamos a tratar de plantear, ¿no? Entonces, primero, para eso necesitamos replantear la noción de asignación, que eso ya lo vieron con Manuel, que proponemos justamente este operador, que es el operador maps2. ¿Para qué? Para solo decir que estamos modificando o mutando un cachito de un objeto, ¿no? No estamos modificando todo el objeto. A diferencia de la lógica de Hoare que hacíamos aquí, ¿dónde estaba? Aquí nuestras propiedades nos dicen que toda esta localidad es mutada, ¿no? Le estamos reasignando un valor, ¿no? Tiene esa igualdad, ¿no? Y eso es muy fuerte porque esto involucra toda la variable, ¿no? Como nuestra estructura es básicamente una sola variable, no hay tanto problema porque es chiquita, ¿no? Hacer esta reasignación completa no hay mayor problema. Pero ya cuando nos vamos a estructuras mutables, como lo pueden ser arreglos, si hiciéramos algo como de este estilo, como que nos estaría diciendo que todo el arreglo es esta expresión, ¿no? Y no queremos eso, ¿no? Por eso se hace hincapié en esta diferencia. Entonces, cuando estamos modificando cosas de manera ajena, en lógica de Hoare se manejaba con una conjunción, ¿no? Porque estamos haciendo dos cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí, en nuestro ejemplo de hasta acá, tenemos estas dos modificaciones, ¿no? Tenemos la modificación de C con A y 1 y tenemos la modificación de B con B menos 1, ¿no? Entonces, esto se traduce en, como son dos cosas distintas que están ocurriendo simultáneamente, se traduce con una conjunción, pero no está modelando el hecho de que podemos disectarlas, ¿no? De que las podemos diferenciar. Y entonces, por eso metemos el operador estrella. El operador estrella nos habla justamente de cuando podemos disectar o separar asignaciones o modificaciones a locales, ¿no? Cuando las modificaciones locales son distinguibles, es decir, no se empalman unas a las otras, entonces razonar sobre estas modificaciones lo podemos hacer de manera ajena. Y es básicamente lo que las reglas de lógica de separación, que nos van a permitir
razonar de manera ajena porque sabemos que lo que está pasando aquí no va a afectar en nada en memoria a lo que está pasando acá. ¿Hasta ahí sí va claro? ¿Sí quedó algo de intuición? Ok. Entonces, básicamente la lógica de Hoare agrega 3 reglas, que es la de almacenamiento, la de carga y la de frame, la de marco. No sé cómo se traduzca bien al español. Lo voy a decir frame, aunque suene medio pocho. La de load, básicamente es una versión alternativa o está inspirada en la de Floyd. Si notan aquí pues tenemos aquí lo podemos pensar como un arreglo, aunque en el fondo ni siquiera tiene que ser un arreglo, puede ser básicamente sobre un campo. Entonces, por ejemplo, vamos a pensar sobre un arreglo. Tenemos que el arreglo sobre una expresión le vamos a reasignar el valor que tenga ese arreglo en esta entrada con esta otra expresión, ¿no? Y entonces, bueno, que más bien, si es el caso de que nuestro arreglo en esta entrada tiene guardado este valor y luego reasignamos a X con el valor que viene en el arreglo, pues entonces debe de existir el valor viejo que cumplía lo anterior, ¿no? Entonces, si notan, esta es como que estamos agarrando el framework que ponía la regla de Floyd y lo estamos incrustando para asignaciones, pero donde las asignaciones agarran un elemento de la memoria. Esto nos puede ayudar bastante este existe, como no estamos diciendo explícitamente quién es, solo decimos existe, nos puede ayudar a razonar de manera ajena. Entonces, espero quede claro, ¿no? La de realmacenamiento, es decir, si decimos, ¿sabes qué? Quiero que en mi arreglo en la entrada E me pongas esta nueva expresión, pues funciona de la manera más natural que se entienden, ¿no? Si tenemos que en el arreglo tenía una expresión anterior, al reasignarla, pues en el arreglo va a tener la nueva expresión, ¿no? Como que justamente esto modela la parte de borrar. Y la regla frame. La regla frame, básicamente lo que nos va a ayudar es a poder separar cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí vamos a tener, ¿cómo se llama? Aquí en el comando, por ejemplo, vamos a estar pensando que estamos modificando solo un cachito de la memoria. En ese cachito de la memoria, por ejemplo, la propiedad R no figura, no hace daño. Entonces, si queremos, lo que está cambiando es justamente la propiedad PI y la propiedad Q. Si tenemos que se cumple una propiedad R y una propiedad P, que se pueden separar, que la propiedad, lo que haga R realmente no figura en lo que hace P, y por decir en lo que hace me refiero a lo que describe, como son propiedades, pues describen algo, ¿no? Lo que describe R no figura lo que describe P, ¿no? Y como P y Q son las que están cambiando, pues realmente el comando lo único que está afectando es la parte correspondiente de P y Q, ¿no? Entonces, mostrar esto de aquí, intuitivamente lo podemos pensar como que la propiedad se cumplía sobre cierto espacio de la memoria. Digamos que tenemos nuestra memoria así, ¿no? Tenemos la memoria. Ajá. Esta es la parte que está modelando R. La propiedad que está modelando R está describiendo cómo se comporta este cachito de la memoria, y P está describiendo cómo se comporta este otro cachito de la memoria. Vamos a ponerle colorcitos, ¿no? Entonces, P está describiendo esto, ¿no? Entonces, al ejecutar el comando, los comandos, pues, ¿qué hacen? Son programas, alternan. Pero este comando, digamos que en particular, solo afectó el cachito de P, ¿no? Entonces, convirtió este cachito de P en el cachito de Q, que lo voy a poner, de hecho, en verde. Entonces, convirtió lo azul en esto, ¿no? Y Q es la propiedad que escribe cómo terminó la memoria después de que el comando, ¿no? Pero como este comando no afectó la memoria de R, pues R se va a tener que quedar igual, ¿no? Los comandos comandos que solo ataquen un cacho particular de la memoria y no otro, que el cacho particular de la memoria lo escribimos a través de las propiedades. Esta clase de situaciones nos las vamos a encontrar varias veces, ¿no? Y la idea es que, pues quieres ver que esto sucede, pues como que la parte de R es prescindible, ¿no? No nos interesa qué hizo R, porque como R no afectó, como el comando no afectó esa parte de la memoria, pues para mostrar que este razonamiento se sigue, pues solo hay que mostrar que en efecto el comando transforma esta memoria descrita por P, lo forma en esta memoria descrita por Q.
Y es la idea, ¿no? Estamos separando la memoria. Y es lo que dice, ¿no? Lo de aquí arriba nos dice, pues P, la memoria que está descrita a través de la propiedad de P, al ejecutar C, termina en una memoria que está descrita con la propiedad Q. Pero para poder separar, solo necesitamos una condición, ¿no? Que lo que modifique el comando C y las variables libres del comando de la propiedad R sean vacías, es decir, esta propiedad aquí lo único que está diciendo es que R no figura en lo que hizo C, ¿no? Y viceversa. Entonces, ¿hasta ahí hay dudas? ¿Hay dudas? A ver, el chat. El operador estrella lo leemos como si fuera... Sí, el operador estrella es una forma muy... Es como una conjunción fancy, que no solo nos dice que las cosas suceden simultáneamente, sino nos dice que los podemos diseccionar, ¿no? Es una conjunción más fancy, pero funciona en cierta forma igual, ¿sí? Entonces, a ver. Vamos a hacer esto. Entonces, por ejemplo, esta de aquí modifica memorias de manera ajena, ¿no? Porque también trae implícito que lo que está modificando es distinto, ¿no? Entonces, esto de aquí modifica cosas de manera ajena, ¿no? Entonces, si quisiéramos hacerlo mediante lógica de Hoare, esto a lo mejor sería un i, y al ser un i, pues tendríamos que ir digiriendo un montón de, ir cargando con la actualización, y esa actualización a lo mejor no es muy amena hacer, si lo trabajáramos con la idea del update, para mostrar que la regla con la reasignación nos cargaría con el update de este lado, ¿no? En donde hicimos la reactualización, ¿no? De que ahí se va a 8, ¿no? Y para ver que ese update de A en la I con el valor 8, valuado en J, es exactamente lo mismo, pues tendríamos que todavía hacer otra deducción por ahí metida, ¿no? Y a lo mejor estar cargando con el hecho de que I, ¿no? Entonces, con este operador ya no nos tenemos que preocupar por eso, porque ya nos olvidamos de este cachito y solo nos ponemos en esto acá, ¿no? Entonces, la regla del frame que nos dice, para mostrar que esto ocurre, como sería nuestro R, y queda igual, pues bastante que ahí reasigna. Creo que este ejemplo incluso lo vieron ayer con Manuel, ayer en la clase pasada con Manuel. Entonces hay que mostrar eso. Y con el de acá. Y aquí solo habría que justificar que las variables libres, variables de esto aquí, intersección, porque modifica esta tabla de acá, que lo voy a llamar P. ¿Cómo era la regla? Era con P, ¿no? No, con lo que modifica el comando. Con lo que modifica mod de esto. Es vacío, ¿no? Y esto pues, sucede claramente, ¿no? ¿Por qué? De donde lo saqué decían que esto de aquí no tenía variables libres. Aquí como que hay una distinción, ¿no? Entre lo que serían aquí más que variables libres sería como localidades libres, ¿no? Como las ocurrencias de una localidad, ¿no? Entonces aquí sería como localidades.
Entonces, sea, sea cual fuera lo que signifique ser localidad libre, esto de aquí interseca vacíos. ¿Sí lo ven claro? De todos modos, esta de aquí, ¿por qué ocurre? Esta es básicamente una instancia de cuál regla, de la regla de store array, ¿no? Que si tenemos algo guardado y lo reasignamos o almacenamos un nuevo valor, pues ahora va a tener ese nuevo valor, ¿no? Y eso es exactamente lo que hay aquí, ¿no? Entonces, esta de aquí sale por la de frame, y esta de aquí, esta de aquí termina, sale por la de store array. Ahí. Entonces, ahí dos. Entonces, aquí lo estamos trabajando con arreglos. Esta sería como la versión de las reglas con arreglos. Espero que no haya dudas. Sí, ¿no? Estas serían como las versiones de las reglas con arreglos, donde pues, esto de aquí, ahí, esto de aquí, significa la entrada yésima en el arreglo A, ¿no? Pero pues en general lo podemos ver para ya objetos más grandes, ¿no? Para ya no necesariamente arreglos, ¿no? Si tenemos un objeto y algún atributo o campo, y lo podemos ver así, ¿no? Entonces la de load field dice exactamente lo mismo, solo que en lugar de ya solo acceder a alguna entrada, es básicamente ver el atributo de ese objeto, ¿no? Aquí creo que la noción de variable libre son en términos de localidades. Aquí tenemos de hecho dos cosas, ¿no? Vamos a tener localidades, los cuales van a estar almacenadas en el store, o en el stack, te diga, en el stack. Y vamos a tener objetos o estructuras mutables, los cuales estos van a estar almacenados aquí. Y entonces, esta de aquí pues, no tiene variables libres, ¿no? Están, por lo tanto, interseca vacía. Pero de todos modos, aunque las tuviera, en general, lo que modifica básicamente es la entrada yésima, ¿no? Entonces, a lo mejor podríamos decir que J es variable libre, y aquí estamos diciendo que I, lo modificado es la de I, ¿no? Y aún así intersecan en vacío, ¿no? Entonces, ¿hay dudas? Entonces, así se verían las reglas ya más generales. Son en el fondo lo mismo. Como dije, esta es una extensión de la lógica de Hoare, ¿no? Entonces tenemos estas reglas y las de Hoare, ¿no? Que aquí viene enunciada otra vez la de Weil. Y como la lógica de Hoare trae por ahí metida, incrustadas, lógicas aritméticas y las usuales para poder ver las propiedades de los naturales y también tiene el sistema lógico deductivo. Entonces también tenemos por ahí reglas lógicas, ¿no? Y una que puede ser bastante útil es justamente la de esta de extract exist. Como nuestras reglas van a estar cargando bastante a menudo existes, porque los existes van a estar modificando, van a estar modelando cómo hacemos modificaciones hacia adelante y no verlo como la regla del, ¿cómo está? La regla de asignación que se pensaba hacia atrás. Entonces, es conveniente recordar que para mostrar que existencias, pues vas a mostrar que las reglas solitas te funcionan, ¿no? Entonces, esto de aquí justo está modelando de la parte de que estamos bautizando el objeto que existe con el mismo nombre de la variable, ¿no? Así lo podemos pensar. Por eso en general, muchas reglas del existe, lo que hacen es básicamente borrar el existe, porque implícitamente lo que está haciendo es está bautizando al objeto que sabemos que existe con el mismo nombre de la variable, ¿no? Entonces, esta regla la podemos estar utilizando. Entonces, ¿hay dudas? Oh, rayos, apagó tu lápiz. Espero que no te hayas perdido. Podemos ver un ejemplo de arreglo con más localidades. A ver, entonces, ¿dónde está? Aquí. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos esto de aquí, ¿no?
Entonces, ¿qué les parece si podemos hacer más asignaciones, ¿no? ¿Qué tal que hacemos 2 asignaciones? Tenemos el comando y lo asigna con 3 y a J lo asigna con 5 y que a X lo asigna con 2. Entonces, aquí podemos poner cualquier propiedad. Vamos a decir que, por decir algo, que lo que tenía guardado en I era 7, lo que tenía, y como esto, vamos a suponer que I y J son distintos, entonces eso lo podemos modelar adecuadamente con el operador estrellita. Entonces, la parte de la memoria que afecta pues van a ser ajenas, entonces voy a escribir esto. Vamos a decir que todo tenía 7. Entonces, ¿qué va a terminar pasando? Que es lo que podríamos suponer que va a terminar pasando, que ahí va a tener 3. Podemos plantear esto solamente con 1, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor solo nos enfocamos en este, ¿no? Y, a ver, si solo lo dejamos con ese. Entonces, la regla de frame nos va a permitir, podemos hasta hacer una versión más extendida de la regla de frame, ¿no? La regla de aquí vamos a tener que irnos cachito a cachito, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener que ahí podemos, por la regla de secuencia, tenemos que demostrar esto, ¿no? Entonces, creo que lo voy a escribir mejor así. Vamos a tener, esta es nuestra precondición. Poner acá arriba. Y luego vamos a hacer este comando. ¿Y qué postcondición debe de salir? Pues debe de salir que A de I debe salir esta misma, salvo que ahora A de I va a tener 3, ¿no? Entonces, ¿cómo se justifica aquí? La justificación de esto, aquí se va a tener 3, ¿no? La justificación de esto es, ¿por qué sucede esto? Si lo vemos como una regla, tendríamos que, aquí podemos, no sé cómo escribirlo para que no se vea tan feo. Voy a ponerlo como justificación. La justificación es que nos dice la regla de frame. Es para mostrar que algo así ocurre, pues básicamente muestra, si nos vamos aquí solo hay estos dos como que se quedan igualitos, ¿no? Como se quedan igualitos, lo único que hay que ver es que lo que modifica esto es ajeno a lo que modifica esto de acá. Y mostrar que este cachito hace lo correspondiente. Entonces basta mostrar que AI con 7 y el comando AI reasignado con 3 nos quedan mapeado 3. Y esto es una instancia, ¿no? Basta mostrar esto. Esto sucede porque es una instancia de, ¿cómo se llama? Es una instancia de store array. Y basta mostrar
que lo que modifica, a esto le voy a llamar C1, como lo que modifica C1, intersección en las variables libres de esto de acá, que le voy a llamar R1, sencillo, ¿no? Esto modifica modifica la localidad X, pero no modifica la entrada ahí. Entonces, la intersección de eso claramente es vacía, ¿no? Y esto es claro. Entonces, estaríamos haciendo el primer paso de la secuencia. Luego sería la siguiente asignación, ¿no? AJ igual a 5. Entonces, aquí este operador lo vamos a pensar que es mutativo y que lo podemos ver, porque es una conjunción fancy, ¿no? Entonces, esto de aquí lo podemos pensar ahora como que, ¿en quién nos vamos a enfocar? Nos vamos a enfocar en esta propiedad, ¿no? A de J va a tener, ¿qué valor? Va a tener 5 mapeado, y todo lo demás se va a quedar igual, ¿no? Entonces vamos a tener A de I, que se mapea a 3, y X igual a 7. Aquí a lo mejor en las variables aparecía X, pero no importa porque esto de aquí no modifica X, ¿no? Entonces, esta intersección es vacía. Entonces, para mostrar esto de acá, de nuevo por la regla de frame, por frame, basta mostrar que A de J mapea 5 y después ejecutar el comando que en la entrada J del arreglo A ponemos un frite. Aquí va 7, aquí ponemos 5 y después nos queda AJ se mapea a 5, ¿no? Y esto de nuevo es una instancia de store array y de nuevo la intersección de lo que se modifica porque ahora nuestra R2, esto de aquí, porque es igual, R2, nuestra R2, las variables libres, a lo mejor tiene X y tiene esto de aquí no tiene variables libres, intersección vacío, ¿no? Entonces, como intersección vacío, solo modifica la entrada yésima. Entonces, claramente, se cumple tanto el 1 como el 2. Sí va quedando claro que el último paso es equivalente. El último paso ya solo sería utilizar la de Horde. Que sí lo voy a hacer todo. Miren, esto de aquí, vemos que está quedando medio desorganizado. Pero me vayan entendiendo a pesar de la desorganización. No. Entonces ya solo nos faltaría este último comando. Nos faltaría ver qué propiedad cumple al final, ¿no? ¿Hasta ahí vamos bien? A ver. Sí, no hay más dudas. Ok. Entonces, esto de aquí, basta mostrar esto. Y esto de aquí es instancia de store array. Y otro. Entonces, ya de aquí solo sería el cacho de X, que X es igual a eso. Y aquí vamos a lo mejor utilizar ya directamente la regla de asignación anterior. Y a ver, esto aquí lo voy a borrar. Entonces, esto de aquí se va a quedar como AJ mapeado a 5, estrella, I mapeado a 3, estrella, X igual a 2, ¿no?
Entonces, aquí de hecho podemos utilizar ya sea la versión anterior y con unos cuantos trucos mañosos, o bien utilizar la noción de Floyd, ¿no? La regla de Floyd, como era la regla de Floyd, semejante como le hicimos acá, ¿no? Que es mostrar que existe alguien, y al mostrar que existe alguien, solamente hacer reescribir, ¿no? Reescribir de forma correspondiente. Entonces, aquí a lo mejor vamos a poner un existe x', tal que la de Floyd era sustituir en la expresión era x igual a 2, donde sustituimos las ocurrencias de x por x', que nos lo va a dejar igual. Y vamos a tener la propiedad, que voy a llamar a todo R. Le voy a llamar a todo esto R3. Ahí. Si a todo eso le llamo R3, entonces vamos a tener R3, donde sustituimos la ocurrencia de x por x'. Pero, aquí vamos a... este x aquí, vamos a sustituirlo por x', y entonces vamos a tener aquí un x igual a 2, ¿no? Y un x igual a 2. Ajá. Entonces, como tenemos esto, no, un x' igual a 7, que es el valor viejo, ¿no? Pero el valor viejo, si tenemos muchas cosas pendientes, pues podemos incluso olvidar cosas. Cuando tenemos una conjunción, podemos olvidarnos de algunos de esos casos y ya nos queda exactamente que A se mapea a 5, A con I se mapea a 3, y que x igual a 2. Y ya llegamos a lo que queríamos. Entonces, ¿hay dudas? Espero que no. Entonces, así se podrían ver un poquito las reglas. Entonces, quería ver un ejemplo. Nos quedan 15 minutos. No lo voy a ver con demasiado detalle. Todo no importa tenerlo con absoluto detalle. Es básicamente un ejemplo de inversión de listas. Está en el libro. Ahorita les digo cómo se llama. De ese libro justamente se inspira. De este libro estamos sacando todo esto, que es se llama Program Logic for Certified Compilers. Ese creo que están las referencias. Entonces, ahí pueden revisar todo esto. Muchos de los ejemplos que trabajamos ahí los van a poder ver. Entonces, si lo quieren ver con más calma, también ahí viene explicado con más detallito. Entonces, de hecho, todo esto lo estoy sacando de ahí. Entonces, un algoritmo de inversión de listas. Entonces, vamos a pensar una lista como que vamos a tener bloquecitos, como lo de siempre, donde vamos a tener un apuntador al siguiente objeto de la lista. Y normalmente vamos a tener un apuntador a su cabeza, ¿no? Que ahorita lo vamos a pensar como que B, ¿no? B va a ser el apuntador de la cabeza. Y lo que queremos es tener la misma lista, pero invertida, ¿no? Un algoritmo de inversión, ¿no? Entonces, vamos aquí solo por convención, porque nuestro lenguaje, aunque lo extendimos, que tuviera también poder escribirle atributos a ciertos objetos, todavía no es demasiado expresivo. Entonces, creo que se podría extender a que tuviera nil, pero para ser consistente con lo que viene, porque muchas de las fotos las saqué de ahí, para que no se me genera confusión, lo dejé igualito, pero vamos a pensar que cada vez que hay un 0 y estemos pensando que una variable es algún apuntador, va a significar nil, ¿no? Entonces, el algoritmo es muy sencillo. Nos dice, primero agarramos el apuntador W y lo forzamos a que sea nil, ¿no? Y ese lo que va a hacer es que W va a ser donde tengamos el nuevo apuntador a la cabeza de la lista una vez que esté invertida, ¿no? Entonces, es un ciclo. Mientras el apuntador de la cabeza actual no sea nulo, vamos a agarrar un apuntador provisional que va a funcionar un poquito como un swap. ¿Se acuerdan que en la función swap teníamos una localidad provisional donde guardábamos tantito el valor y ya luego nos hacíamos bolas, ¿no? Entonces, ¿cómo va a funcionar? Vamos a tener por aquí un T. Entonces, ¿cómo funciona? Primero hacemos que nos vamos al apuntador de la cabeza y hacemos que T apunte a su next, ¿no? Entonces va a estar apuntando para acá, ¿no? Entonces ahí ya vamos a tener almacenado esto. Entonces, lo que vamos a hacer es borrar
borrar el apuntador del next a que se vuelva nulo, ¿no? Entonces, b.next igual a w, ¿no? Entonces, como que estamos borrando esto, ¿no? Luego w lo hacemos b. Entonces, ¿sí era así? Esperen, creo que no sé si lo copié mal. No, creo que sí lo puse bien. b.next. b.next lo hacemos w, ¿no? Entonces, b.next, aquí está w, ¿no? W ahora apunta a esta cosa. No. No, más bien, el next apunta a W. Entonces, aquí tenemos el next. Apunta a W, ¿no? Luego W lo hacemos B. Cosa, lo que básicamente hicimos. ¿Dónde está? Aquí está. W. Pues creo que aquí estaba más. Sí. Sí, aquí como W vacío, de aquí lo único que hicimos es que apunte al nil, ¿no? Porque este ahora va a ser la cabeza. Entonces está apuntando a nadie. Luego W con B. Hace rato antier lo traía más claro. Eso me está viendo el hilo. A ver, échenme ayuda. T.B. Lo copié bien. WBT. Sí, creo que sí. T es el next. Entonces, T es el provisional. ¿Sí? Entonces está apuntando aquí. El del next lo hacemos que sea W. Entonces esto se vuelve nadie. Luego, como W es B. Sí, claro. Sí. Esto apunta a W, pero después hacemos WB y entonces esto termina apuntando aquí al anterior, ¿no? Y entonces W está apuntando a la cabeza, ¿no? Entonces W. Sí, como T es el provisional, T está apuntando aquí. Luego hacemos que B sea T. Y entonces B ahora de estar apuntando acá, está apuntando al que sigue, ¿no? Y W ya está, esto ya está apuntando hacia atrás. Y W W ahora está apuntando hacia acá, ¿no? Creo que hice todo un show. Entonces, más o menos se vería un poquito así, ¿no? Ya después de la mitad, W está apuntando a la nueva cabeza y hicimos que este de aquí apunte al anterior, ¿no? Y B está, como que vamos partiendo la lista y cada iteración quita la cabeza de la lista, de lo que nos falta de recorrer de la lista, lo vuelve la nueva cabeza de la lista restante y manda a B a la nueva cabeza y a W como la cabeza de la primera lista, ¿no? Entonces hay como dos listas, ¿no? Esto es como la lista procesada y esto es lo que falta por procesar. W está apuntando a la cabeza de la lista que falta por procesar y B está apuntando a la cabeza de la lista que
W apunta a la cabeza de la lista procesada y V apunta a la cabeza de la lista por procesar, ¿no? Entonces, lo único que hacemos es intercambiar, ¿no? Pasamos esta cabeza, lo pasamos como la nueva cabeza de lo que ya procesado, actualizamos W y V lo mandamos uno para allá, ¿no? Y es básicamente lo que está haciendo, ¿no? Y lo hacemos siempre a través de alguien provisional, ¿no? Y el alguien provisional es solo para cuando nos olvidamos de quién es B, este T nos va a ayudar a recordar quién es. El T es el elemento provisional, ¿no? Entonces, dejamos al T como que va a ser lo que eventualmente va a ser B y pasamos esta cabeza, ¿no? Pues ya cuando terminamos, W terminó en la cabeza de la procesado, que va a ser el último elemento de toda la lista, y B va a terminar suelto. Y pues lo que vamos a querer mostrar es que este algoritmo es correcto, ¿no? Y lo tenemos que hacer mediante la lógica de separación. ¿Y cómo le vamos a hacer para ver que el algoritmo es correcto? Nos va a servir, pues va a ser muy parecido a cuando procesamos algoritmos que tengan while. Vamos a tener que poner un invariante y vamos a tener que plantear la demostración, ¿no? Y aquí, para poder enunciar adecuadamente el invariante, pues necesitamos la noción del list-rep. ¿Qué hace el list-rep? Es básicamente, nos dice que vamos a tener pensada digamos, una tablita de memoria, digamos, una tablita sigma, donde vamos a tener ciertos valores, ¿no? Muy parecido como lo tenemos con variables locales, ¿no? Y esta tablita está en secuencia. Y lo único que nos va a decir esta list-rep es un predicado que nos dice que en una lista dada, si X y Y son los apuntadores, entonces en la lista donde X apunte al inicio de una lista y Y sea el apuntador o sea la referencia a la cola de la lista, como que en un segmento de lista, cada entrada de esa lista, cada valor de esa lista se comporta exactamente igual a como diga la memoria sigma. Ajá, entonces, si la memoria sigma es 1, 2, 3 y la lista tenemos 1, 2, 3 y X está apuntando a la cabeza de esa lista y eventualmente esto aquí se contacta con otra lista que ya está referenciada por Y. Entonces, list-rep lo que nos está diciendo es que esta memoria sigma coincide exactamente con cada uno de las entradas del segmento de esta lista, ¿no? Esto trabaja sobre segmentos de una lista. Entonces, si X y Y son exactamente el mismo apuntador, es que el segmento era vacío y por ende nuestra memoria es vacía y vamos a tener el heap vacío. O bien, si son distintos, entonces va a tener que existir nuestra memoria va a tener que al menos tener un elemento, ¿no? Que una memoria tenga al menos un elemento, pues es que quiere decir, como la memoria es lo podemos pensar como una secuencia, pues quiere decir que está el primer elemento de la secuencia concatenado con otra secuencia, digamos una sigma prima. Entonces, eso es lo que está descrito aquí, ¿no? Que existe una secuencia prima, que es como la cola de esa secuencia, donde la cabeza de esa secuencia primero que nuestra memoria es justamente la cabeza pegada con esa secuencia que es la cola, ¿no? Aquí sería, por ejemplo, el H, ¿no? Esto sería el H. Y nos dice que justamente la cabeza de lo que apunta X, es decir, este valor, es exactamente lo que dice la cabeza de la secuencia y que lo que le corresponde al next, es decir, lo que le sigue, hace match con digamos, una cola, ¿no? Una cola va a ser alguna lista, ¿no? Con un T. Y precisamente esa cola de la lista, que lo podemos pensar por acá, es un predicado recursivo, ¿no? Corre desde aquí, ¿no? T es todo esto. Entonces, list-rep, básicamente con la cola de la secuencia, hace match con la cola de la lista y igual terminando en Y, ¿no? Y esto lo vamos a anotar de esta manera. Entonces, esto de aquí es un predicado recursivo, noten cómo tiene estrellitas. Oh, damn, ya no tengo demasiado tiempo. Creo que voy a plantear
Sí, solo voy a terminar de escribir esto y ya. Ya no vamos a ver tan de fondo la demostración. La demostración la tenía aquí escrita. Aquí, ¿dónde está? La tenía aquí, pero como ya no nos va a dar tiempo, ya no vamos a ver cada paso. La idea es que los pasos van a estar descritos. Me quería describir un poquito el invariante. Y es muy parecido como lo hicimos con las otras de acá. ¿Dónde estaba? Que era ver las reglas e ir aplicando las reglas de lógica de separación. Está un poco engorroso, pero no está tan descabellado. Entonces, este predicado justamente lo que nos dice es que de un segmento de la lista está descrito mediante la memoria sigma de aquí, ¿no? Y entonces, ver la correctud de este comando es ver que si empezamos con desde la cabeza de la lista, que está, acordámonos que estaba apuntada por B, y tenemos una secuencia, si por así decirlo, esta lista sigue toda esta secuencia de sigma, al ejecutar el comando, como W va a ser nuestra nueva cabeza, la secuencia que va a seguir va a ser exactamente la reversa de la secuencia, ¿no? Y eso quiere decir que invirtió, ¿no? Entonces, aquí que vaya a 0 quiere decir que recorre toda la lista, ¿no? Porque 0 nos acordamos que era el nil, ¿no? Entonces, aquí esta definición es en general con X y con Y. Lo que está modelando es que desde el punto X hasta el punto Y de la lista, la secuencia que aparece sigue exactamente lo mismo que diga la memoria sigma. Eso es así lo podemos pensar, ¿no? Y si ponemos aquí 0, quiere decir que nos estamos yendo hasta el mero final de la lista, ¿no? Hasta que llegamos a un nil. Entonces, eso quiere decir que toda la lista está almacenada en lo que dice sigma, porque este es el de la cabeza, ¿no? Entonces, como esta va a ser la nueva cabeza, que esto sea con la reversa de esta, quiere decir que invertimos completamente la lista. Y el invariante básicamente es que en cada paso vamos a tener una lista provisional que es un cachito, es un sigma 1, que justamente nos va a estar modelando el cacho que no hemos procesado, que ya procesamos del proceso de inversión, y el cacho que nos falta por procesar, ¿no? Y por eso este cachito de sigma 1 es el procesado y por eso está en reversa, ¿no? Porque ya lo invertimos. Mientras que el sigma 2 corresponde con el cachito que falta por procesar y ese está normalito, ¿no? Entonces, si nos vamos de B hasta 0, siguiendo sigma 2, este va a ser el cachito ya procesado, ¿no? No, por procesar. Y por ende va a seguir lo que diga la memoria sigma 2 y con W va a ser lo mismo, salvo que ahora va a seguir lo que diga sigma 1. Y en cada paso lo que vamos a estar haciendo es pasando un objeto de esta lista a la otra, ¿no? Entonces, la memoria sigma 1 se va haciendo más grande, mientras que la memoria sigma 2 se va haciendo más pequeña. Pero como los escribimos con un existe, no nos va a importar exactamente qué forma tengan sigma 1 y sigma 2, porque siempre van a existir. Cada paso va a hacer que sigma 1 sea un poquito más grande y sigma 2 un poquito más pequeño. Pero al final del día va a seguir existiendo. Entonces, este va a ser el invariante que habría que mostrar. Y pues la demostración está aquí, ya no me da tiempo de verla. Ahí la pueden checar en el libro, están las referencias. Si no lo tienen, por ahí luego les paso justamente todo esto por si le quieren ver con más detalle. El punto es que cada paso de esto va a ser muy claro en términos de qué regla estamos aplicando, ¿no? Hasta ahorita hay dudas de más o menos cuál sería la idea. No sé si pueda solo ver un último ejemplito así sencillito. No, creo que lo voy a dejar aquí. Sí, porque ya no me dio tiempo de ver esto. Pero, ¿hay dudas? Sí, está engorroso. O sea, el ejemplo que ponen aquí también está más engorroso de lo que debía haber sido. Pero fue el más claro que... Sí, Tomás, nos interesa más que nada la idea general. ¿Ok? Entonces, pues aquí le paramos. Si les hace, si tienen curiosidad y no encuentran el libro, me avisan, ¿ok? Voy a tener la grabación.